Abre tu corazón, abre tu mente. Vive con la mejor actitud, conócete, imagina tu mundo y crea. El poder está en ti. Gracias a todos ahí por estar ahí, amigos, como siempre escuchando. El poder está en ti y este tema que viene haciendo mucho ruido, zona de confort. Lo hemos entendido como la palabra lo dice, comodidad. Yo misma lo he hecho así en repetidas veces. Como seres humanos siempre estamos acostumbrados a estar en esta zona de confort. Nos cuesta mucho trabajo salir de la rutina, de lo que vivimos el día a día, de lo que, pues como lo dice la palabra, lo comodidad y no experimentar. Nos da un miedo terrible experimentar y ver hacia adelante, hacia otras cosas que están ahí fuera del exterior de nosotros. Y la intención de esto es ayudarte, lograr ese cambio que cada uno de nosotros necesitamos. Obviamente no estamos hablando de cambios drásticos, nos tenemos que ir poco a poco conociendo para poder lograr esa transformación. No siempre, a veces nos quedan claras las cosas que nosotros tenemos que cambiar y obviamente tenemos que empezar a conocernos como cada uno, como ser humano. Cuáles son nuestras cosas que tenemos como buenas, positivas y las cosas que tenemos que ir saliendo para ir saliendo de lo básico y de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Para empezar, la zona de confort pues, es este estado psicológico en el que nosotros como seres humanos, el cerebro nos lo dice, como personas vamos diciéndonos que estamos en una zona tranquila, en una zona sin miedos, sin ansiedad, en una zona en la que no vamos a experimentar nada nuevo, en la que no tratamos de ver retos nuevos, ni tratar de tener un logro más, ¿sí? Nos quedamos estancados. Psicológicamente, nosotros como seres humanos obviamente tenemos que lograr hacernos cambios, proponernos nuevos cambios, pero no lo hacemos por miedo. Esa es una de las causas por las que nuestro estado mental luego nos dice estás bien y bueno, hay quienes por la mayoría de nosotros podemos decir estamos cómodos como estamos viviendo. Sin embargo, siempre hay que exigirnos un poquito más para ser mejor ser humano, para ser mejor persona. Y bueno, la zona de confort no termina siendo obviamente una excusa para nosotros para decir no vamos a quedarnos aquí, vamos a rendirnos. Hay que experimentar constantemente y obviamente en resumen sí, para decirte a ti que estás ahí, esta zona de confort lo que va a hacer a veces logra hacer es que te ayuda a salir de la mala racha en la que tú estás, tranquilizarte. Cuando estás en esta zona de confort, estás tranquilo, de alguna manera a veces te logras enfocar. Tienes tus dos variantes, por eso lo digo, ¿verdad? Porque primero dices, la zona de confort, me puedo ir. Es importante estar en esta zona de confort, sí. ¿Para qué? Para conocerte, sí, para poder recuperar energías, para reforzar, para saber lo que tú conoces de ti como ser humano, cómo respondes, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus cosas fuertes, ¿sí? Entonces, lo malo es de la zona de confort es cuando te quedas ahí por mucho tiempo. Entonces, ahí es cuando es necesario hacer un cambio y salir de este estancamiento, porque entonces cuando empiezas tú a tener este tipo de cuestiones como pesadez, aburrimiento o estrés, mucho estrés, esa es una de las cosas que emocionalmente luego te vienen a dar un problema en tu vida y entonces te sientes estancado. Voy a hablar de muchas de las situaciones en las que nos pueden suceder, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás en un trabajo, que tienes años en ese mismo trabajo y estás desenvolviendo lo mismo, haciendo lo mismo que haces todos los días. Y dices, bueno, no tengo ningún crecimiento profesionalmente hablando, pero también además te sientes aburrido y sin ganas de ir a ese trabajo. A veces sucede que estás ya por instinto, ¿no? Hacemos este mecanismo en el que siempre he hablado, del que vamos en automático y ahí vamos haciendo esto día a día para que nosotros no vayamos pues tanto así, ahora sí que sintiendo esta
esta debilidad de nosotros, esta inconformidad, esta necesidad de cambio. ¿Y por qué nosotros como seres humanos obviamente podemos ir con piso firme cuando conocemos esta área, esta zona de confort? Sí, podemos ir con zona firme, con paso firme, pero cuando vamos a algo desconocido es donde tenemos miedo a dar este paso. Y entonces nosotros, como cada uno de nosotros, nos da un miedo perder esta seguridad, tener ese miedo a lo que estoy viviendo. Entonces, obviamente hay que abrir los ojos, hay que darnos cuenta de detectar las señales exactas para saber cuándo estamos viviendo en una zona de comodidad. Y una de las señales que puedes empezar por detectar, tú, toma nota, vas a tener en cuenta que cuando se te abren las oportunidades en la vida, obviamente siempre va a haber miedo, siempre vas a tener riesgos, pero hay que empezar por confiar en cada uno de nosotros, porque si no confiamos en uno mismo, entonces ¿cómo vamos a salir de ahí? Hay oportunidades, son pocas en la vida, y entonces cuando están ahí, se presentan, hay que tomarlas y hay que tomar el riesgo. Entonces te invito a que te des la oportunidad y no dejes pasar esos retos que se te van poniendo en la vida. Son señales que tú debes tener bien abiertos los ojos. La número 2 es una de las zonas que siempre hacemos, la procrastinación. Alguna vez hablamos de este tema, cuando dejamos de hacer las cosas y dejamos para después y estamos aplazando y estamos haciendo proyectos. Tenemos todo el año planeando por proyectos, pero no los llevamos a su fin. No los hacemos frecuentes, no tenemos la forma así definida de lograr este objetivo que tenemos como el proyecto. Entonces, obviamente hay que tener definido qué vamos a hacer. Obviamente también una de las cosas, como lo comenté, si vives en piloto automático, que vas como la rutina del día a día, ahí te vas y no vas a experimentar nada nuevo y vas haciendo ahí todo igualito, entonces te estás cerrando las posibilidades. Te estás cerrando. Otra de las cosas es que te cierras a abrir cosas nuevas. O cuando ves y tienes esta rutina y si tú mismo te estás cerrando esas posibilidades, pues no se te van a abrir, porque tú mismo, como ahora sí que hablamos de la ley del efecto, ¿no? Si tú te estás cegando, te estás cerrando tú mismo la posibilidad, no van a entrar cosas nuevas. Es como cuando te dicen el closet, limpia el closet en Año Nuevo y límpialo, depúralo, porque si no, no llegan cosas nuevas. Es igual la vida, así es el planteamiento como te lo estoy diciendo, así las oportunidades van y vienen. Y las cosas que tú estás viendo como señales no las puedes dejar pasar. Entonces hay que abrirte la posibilidad, hay que despejarse, hay que ir ahora sí con los ojos bien alertas y entonces empezar a ver las oportunidades que se te presentan en la vida. Otra de las cosas es que nunca tienes algo nuevo para contar. A veces dices tú con tus amigos o familiares, a veces también con los amigos siempre estás sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque caes en lo mismo. Ahí te das cuenta, esa es una de las señales, cuando no tienes plática. Cuando estás hablando de lo mismo y no sales de lo mismo para lo mismo, ¿sí? Y entonces dices, ok, no cambias. ¿Por qué? Porque no te da la posibilidad ni de leer un libro, ni de aprender algo nuevo, ni de escuchar, experimentar algo espiritual, pudiera ser algo bueno, algo te deje bueno. De todas las personas que tú conoces en tu alrededor, hay quienes les puedes aprender muchas cosas, ahí puedes aprender y te puedes empezar a dar por hecho de que tienes un espejo, un reflejo en ti y en ver las posibilidades que tienes como ser humano, porque todos somos un reflejo y definitivamente cuando tenemos los amigos, cuando tenemos esas pláticas nos damos cuenta si se da una plática abierta y empezamos a hablar de cosas nuevas, a profundizar en cosas nuevas y a aportar algo nuevo. Y ahí es donde te das cuenta entonces si estoy estancado o no estoy estancado. Bueno, otra de las cosas es que si tienes sueños pero no tomas acción sobre ellos, entonces esa es una de las oportunidades obviamente que tienes. Te das cuenta que estas señales están ahí presentes. Tengo un sueño de toda la vida y no lo he cumplido, pero porque después al año que entra y al año que entra y al año que entra y te das cuenta que pasan los años y sigues igual, esa es una señal de que estás en una zona de comodidad, de confort.
Pero bueno, no hay ninguna diferencia en que tu imagen futura y tu imagen presente. Esa es una de las cosas, porque no te ves como figura futura, porque esa figura que tú te ves es igual, es la misma, porque no tiene ningún cambio drástico, ni siquiera en tu imagen puede ser el cambio personal, te ves igual. Ahí es que estás estancada también o estancado. ¿Por qué? Porque no tienes ningún cambio, no te ves para mejorar en tu persona. Hay que tener mucho cuidado en que cuando pasan los años, puedes agarrar una fotografía y te vas a dar cuenta. Y vas a decir, así soy, y te ves al tiempo y a como eras antes. Y si te ves igual, y si traes el mismo peinado, y si traes los mismos colores, es que entonces te has quedado estancado y no has mejorado y no has convertido en una mejor versión de ti. Entonces entonces hay que voltear a verte al espejo y entonces hacer un resumen de lo que tú has vivido y de lo que has hecho por cambiar en tu actitud, en tu persona, pero también en tu aspecto, porque eso tiene mucho que ver para poder hacer. Recuerden que nosotros somos el reflejo de lo que nos vemos, ¿sí? Entonces somos de lo que somos por dentro, es lo que nos vemos hacia afuera. Y bueno, y piensas que eres incapaz de lograr grandes cosas en tu vida, pues no. Esa es una de las cosas que siempre nos decimos, es que yo no puedo, es que no puedo, es que me van a proponer un trabajo, pero no puedo. Es que no puedo aprender, es que no le sé a la computadora. Es que me limita mucho porque a mí la tecnología no le sé picar ahí. Es que lo voy a borrar, es que esto, todo esas son excusas. Excusas que siempre nos hacemos todos los días. Entonces, obviamente, nosotros como seres humanos tenemos que empezar por escuchar lo que queremos hacer, por lo que tenemos como proyectos, porque si nos vamos a imponer a decir luego lo hago, pues es una de las señales y las características así fuertes de la comodidad, de la zona de confort en la que no queremos salir por miedo. Entonces hay que enfrentar este miedo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos salir de esta zona de confort? Pues obviamente cada uno de nosotros podemos hacer estas señales, escribirlas a un momento de actuar y decir, salir de lo que parece complicado y decir, ok, requiere tener una disciplina, requiere tener voluntad, pero vale la pena el esfuerzo, por supuesto, porque entonces voy a ver los pros y los contras y voy a decir, ok, voy a tomar en cuenta todas las recomendaciones que me digan para facilitar este proceso, obviamente, y vas a decir, ok, ¿qué necesito para poder lograr obtener un cambio yo que tengo así ya deseado y que no lo he hecho por miedo? Entonces empieza por activar tu creatividad. ¿A qué se debe esto? Pues a girar algo en torno a algo positivo en tu vida. Empieza por hacer cosas positivas, por rodearte de gente positiva, por gente que te proponga algo bueno y salir de esta área en donde tú sientes que estás constantemente en una cuestión de que te apunten, ¿no? Te señalen y no logres salir de ese pozo en el que tú quieres salir. Obviamente también una de las cosas importantes es que despiertes tu curiosidad. El conocimiento de nosotros, como también cuando nos interesamos en nuevos temas, el investigar, el abordar cosas nuevas, llama mucho la atención en la gente y entonces lo que logras es crear empatía y entonces haces el compromiso contigo de ir empezando por crecer como ser humano y crecer como persona es magnífico, pero además vas desarrollándote un poco más y aprendiendo para poder también tener esa empatía con la demás gente y poder entablar más, y el desarrollo personal y el desarrollo con la demás gente es importantísimo para tu crecimiento, para tu autoestima, y esto es una de las cosas que son importantes para poder tener este despertar. Conoce nueva gente, es otra de las cosas que puede ser como interactuar con los demás. Lo que te va a ayudar es que vas a tener esas situaciones de presentarte ante la vida con otros retos, ¿no? Te va a motivar a salir de la rutina, sobre todo, porque si como les menciono, salimos de la rutina, eso va a ayudar muchísimo, va a lograr hacer cambios drásticos para nosotros, porque
a veces requerimos de esos jalones. Desafortunadamente no los hacemos. Entonces, a veces hacer cambios físicos en tu entorno también puede ayudar muchísimo. ¿De qué hablo? De tu entorno, porque cuando estamos en una oficina y, bueno, vamos a hablar de que tu oficina está desordenada y que tu oficina tiene todo el tiradero, o que todos los papeles por aquí y por allá, o en tu cuarto, o en el área donde más te desenvuelvas, en donde más estés tú. Si todo está todo desordenado, entonces voltea a verte a ti, porque desafortunadamente todo es un reflejo, como lo dije antes, y así como ves el cuarto, la oficina, el baño, el closet, tu cuarto, todo es un reflejo de cada uno de nosotros. Y entonces, pues eso va a influir muchísimo en tus pensamientos, que pues obviamente te van a pagar y no van a ayudarte a salir del área de confort. Entonces, pues hay que mover esos entornos, hay que cambiarlos, hay que limpiarlos, hay que refrescarlos, y entonces vamos a lograr influir en nuestros pensamientos, que sean más generados a algo más positivo. Obviamente también otra de las cosas es anticiparnos a estas excusas que siempre decimos. Es que le echamos a todo el mundo la culpa de todo lo que nos sucede, pero nos resulta más cómodo decir, es que fulano de tal, y es que la vecina, y el amigo, y la amiga, y mi pareja, y mi novio, y mi esposa, todos le echamos la culpa de todo lo que te pasa. Y entonces, pues los pretextos nos alejan de la meta que tú tienes. Como ser humano, como persona, como mujer, como hombre, cada uno de nosotros tenemos un cometido en la vida, un propósito, y ese es el fin de nosotros, conocerlo. Pero entonces, si tenemos las posibilidades, si tenemos las oportunidades, no hay que anticiparnos, no hay que dejar que nadie nos ponga ahí el freno, o decir que más bien, que es la que decimos, pretextos, excusas, echándole la culpa a todo el mundo de que nos ponen el freno, y realmente somos nosotros por miedo. Y bueno, en eso vamos a decir que hay que involucrar más a la familia, a los amigos, para poder terminar con esos proyectos. A veces, cuando nosotros les platicamos de los proyectos que tenemos en mente, a veces influye muchísimo en que cuando los dejas de ver a la familia, cuando te vuelven a preguntar, ¿y cómo vas con ese proyecto? ¿Qué es lo que pasa? Pues te impulsa a decir, no, lo dejé atrás. Y entonces, ¿qué haces? Qué pena, hasta te sientes incómodo, hasta te das cuenta, de la realidad de lo que estás haciendo con tu vida, y de que has dejado atrás el proyecto que tú misma has venido planeando y que no lo has venido postergando. Entonces, hay que ayudarte en platicar los proyectos y todo eso con la familia y con los amigos, porque ellos te van a ayudar a recordarte de que tienes un proyecto a seguir, un cometido, algo que tienes tú como proyecto de vida, para que no te estanques y no te quedes en lo mismo. Otra de las cosas que puedo pues aconsejar es explorar tu espiritualidad. Hay que adquirir nuevos hábitos, y una de las cosas que siempre recomiendo es el mindfulness y la meditación. Esto ayuda muchísimo en ánimo. Cuando nosotros tenemos este bienestar en la mente, en nuestro cuerpo, y sentimos una relajación, ayuda muchísimo, nos inspira, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a salir de esta zona de confort, y sobre todo conocer cosas nuevas, experimentar, y entonces nos va a ayudar a eliminar este miedo que constantemente nos acecha. Bueno, hay que aprender a identificar cómo necesitamos cambiar nuestra vida, y obviamente, tristemente, salimos de la zona de confort. Hoy lo voy a decir porque dos razones por las que salimos de la zona de confort. Una es cuando estás en la zona oscura, y así le llaman, y es cuando tienes todas las dificultades del mundo. Zona de confort se le llama a la zona estancada, cuando tiene uno muchos problemas, cuando se le avecinan todas estas cosas y dices, ahora sí que me lleves y me tupe sobre mojado. Y es que hay veces, hasta decimos, hay que tocar fondo para poder decir, desde luego, hay que cambiar y hay que transformar esto que nosotros estamos viviendo. Desafortunadamente, nos tocan vivir situaciones muy tristes, muy dolorosas, y a veces esas son las que nos hacen movernos de la zona de confort, entre comillas, lo digo, y entonces es cuando nos movemos y buscamos las posibilidades
para mejorar y para transformarnos. Otra de las cosas que, bueno, y yo lo digo esto porque como experiencia, a mí en lo particular, puedo decir que es una de las zonas de oscura, esa es una de las cuestiones en las que a mí me ha pasado por experiencia, que cuando me pasan cosas malas o que me pasan cosas dolorosas o fuertes, digo, no puede más que yo. Esto, y yo voy a hacer un lado todo y voy así me pongo retos y empiezo a decir, Larisa, tú puedes. Y empiezo a darme impulso y empiezo a decir, voy a cambiar esto y voy a hacer esto. Y a veces se queda ahí. Entonces hay que hacer por nosotros, por cambiar, y obviamente voy a mencionar la otra razón por la que podemos tener ese cambio afortunado en la vida, que puede ser cuando estamos inspirados. ¿A quién no le pasa que también nos pasa por motivación? ¿Sí? Entonces esa es la segunda razón, por motivación. Por motivación, que por mis hijos, que porque quiero cambiar, porque tengo un sueño por cumplir, que porque por amor, que etcétera. Entonces, raramente es una de las cuestiones por la que lo hacemos, pero es una de las cosas que en sentido momento hay que cambiar y mejorar. Las dos razones, cualquiera que sea, ojalá y fuera nada más por impulso, porque nosotros queremos mejorar, y eso es que para poder seguir nuestra vida adelante y seguir mejor, pues obviamente mejorando. Ahora, si tú quieres seguir en la zona de comodidad, en la zona de confort, pues nadie te tiene ahí de veras presionando y diciendo, cambia, tienes que cambiar. No, alguien tiene que hacer algo por eso, y obviamente cuando estamos viviendo el momento, todos decimos, es que quiero cambiar esto, y quiero mejorar en esto, y quiero tener mejor casa, y quiero comprar esto, y quiero esto, y hablamos mucho de todo esto porque todos estamos expuestos a muchas situaciones que nos pasan en la vida. Definitivamente todos queremos cambios favorables y mejores, y ser mejores personas, y tener mejor esto, y tener más de esto, pero no queremos pagar el precio. ¿Y a qué se debe esto? Que entonces dices, ok, quiero obtener más, mejor, por ejemplo en el trabajo quiero ganar más, pero no quiero pagar el precio de trabajar mejor, dar mejor rendimiento, o en la casa o en la pareja dices, ok, quiero tener mejor relación con mi pareja, pero no quiero pagar el precio de, pues, consentirla un poquito más, o consentirla un poquito más, ¿por qué no? Entonces, así es como entonces toda la vida nos vamos planteando situaciones y cosas en las que si queremos seguir con la vida que seguimos, pues adelante. Pero si quieres cambiar, todo tiene un precio, y entonces el precio es el transformarte, y eso está en ti, porque queremos ver la transformación siempre afuera de nosotros, y empezamos por nosotros. Siempre tiene que ser en nosotros, en interiorizarnos cada uno de nosotros. Hay que empezar en el cambio en cada uno de nosotros, porque si no, ¿cómo podemos lograrlo? Si no damos empezando por el amor que nosotros debemos tenernos como seres humanos, y cada uno de nosotros como personas. Entonces, hay que hacer, para poder estar contentos en la vida, hay que lograr hacer el cambio, sí, pero precisamente hay que empezar por vivir la vida diferente con nosotros en nuestro interior. Así que primero, lo que tienes que hacer es identificar tu zona de confort. Sí, entonces yo digo, sugiero ahorita que si tú tienes un lápiz y un papel, entonces acomodes y empieces a escribir tus respuestas y digas, ok, tengo el síntoma, y vamos a hablar de que si estás aburrido. ¿Te sientes aburrido? Ok, escríbele. Entonces dices, ok, sí, estoy aburrido, me falta energía. Entonces escribes, ok, lo mismo. Entonces, pero pregúntate, ¿por qué me siento aburrido? ¿Por qué me siento estancado? Entonces dices, ¿qué me aburre en esta vida? ¿Y por qué me siento aburrido? Y entonces vas a escribir y te vas a ir dando cuenta. Segundo síntoma pudiera ser, sabes que quieres cambiar, pero no has cambiado aún. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quieres cambiar en tu vida? Escribes. Escribe lo que tienes que cambiar y lo que quieres cambiar como una señal para ti, para salir de ese pozo en el que estás. Para poder salir, necesitas empezar a conocerte e ir dejando de postergar las cosas que tú has venido así queriendo hacer para poder tener un cambio en tu vida. Ahora, tercer síntoma es uno de los que obviamente no estás mal,
pero dices tú, pero podrías mejorar. Dices, hago ejercicio, pero me falta porque voy a hacer dieta, y se la pasa uno diciendo y quiero adelgazar más porque me falta tener más músculo o adelgazar más porque no me gusta mi figura. Entonces ahí estás. Ahora, tengo sobrepeso, a lo mejor no tienes sobrepeso, a lo mejor estás tonificado, pero me falta un poquito tonificar. Bueno, ahí vas empezando tú a decir, ok, tú vas marcando tus pautas y vas a ir conociéndote y escribiendo. Tengo dinero porque gano un trabajo bien, pero quisiera ganar más. Bueno, pero entonces tengo las posibilidades de crecer en el trabajo. Pues entonces voy a poner mi granito de arena para poder crecer profesionalmente y para poder entonces obtener más ganancias. Ahora dices, estoy soltero y me siento muy contento, pero quisiera tener una pareja. Entonces, ahí es otra de las cosas. Y tercer síntoma, los estoy mencionando como lista y como ejemplo para que vayámonos tomándolos en cuenta. Y bueno, también otra de las cosas que dices, estoy saludable, pero podría estar mejor. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas regularmente hablamos de que comemos muchas comidas de la calle a veces, y a veces entonces dices, bueno, voy a empezar a comer más saludable, y empiezas a notar que tú tienes cambios con tu persona para mejorar, en lo que tú quieras mejorar, en lo que tú quieras enfocar tu atención, en lo que tú digas, aquí te necesito un cambio, en lo que tú dices, estoy bien, pero, cuando dices ese pero es que entonces ese es uno de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta como parte de un cambio. Entonces pregúntate, entre comillas, ¿verdad? Pues que si podrías mejorar. Y si necesitas tener todas estas áreas de tu vida, obviamente al máximo, entonces esa es una de las respuestas que tú vas a obtener con estos peros. Y como cuarto síntoma, y es una de las cosas que pues todos tenemos miedo, ¿sí? Tienes mucho potencial y desafortunadamente dices, a veces te preparas, tienes una carrera, quieres ser el protagonista de tal y tal, ¿sí? De tu vida obviamente, pero quieres llegar muy lejos y tienes muchos proyectos en puerta, pero los vas dejando ahí atrás. Y por miedo al fracaso, por miedo a la crítica, por miedo al que dirán. Deja de poner esas excusas y esos pretextos, porque además no te van a ayudar. Lo único que van a ayudar es a tener un fracaso, a no sentirte que vas a salir de esta zona de confort. Hay que salir de esta zona de confort. Y el quinto síntoma es que estás rodeado de cosas, de objetos viejos. Y eso es una de las cosas que siempre decimos en Año Nuevo, y lo mencioné hace rato. Voltea a tu alrededor, voltea a tu entorno. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo es que está todo tu alrededor? ¿Tienes cosas viejas? Entonces esto va a influir demasiado, porque eso lo que hace en tus espacios es que analízalos, y entonces vas a ver que vas a descubrir que estos lugares en los que tú estás pues sintiendo todo esto aportan de alguna manera energía. Recuerden que todo es energía. Entonces, si está rodeado de cosas viejas, pues obviamente polvorientas y viejas, y se están rompiendo y todo eso, cosas que no sirven, pues obviamente van a repercutir en ti, en tu desánimo, en tu motivación. Entonces tienes que hacer algo por eso y decidirte. Decídete, actúa, porque entonces toma decisión al cambio, actúa, y tal cual como decir, ok, voy a hacer una radiografía de mi vida y voy a decir, ok, eso es lo que está pasando y eso es lo que tengo, y qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer una aportación de mi persona para poder decir, ok, cada uno tenemos que hacer una lista de cosas para decir las cosas buenas que he tenido en mi vida, y vas a escribir en un papel y vas a decir, ok, escribo del lado izquierdo las cosas que he vivido durante mi vida, las cosas, los errores, ¿sí? Que los he sentido como fracasos, que no son fracasos, porque recuerden que los errores y las cosas que nos va mal son aprendizajes. Y del lado derecho vas a decir todas las cosas que me han favorecido y que me han ido bien, ¿sí? Entonces, por cuestión, vas a ir dándote cuenta y vas a ir dándola la comparación y aprendiendo de los errores, aprendiendo de todos los errores de cada uno de nosotros, porque recuerden que fracasar es no intentar. Y entonces para nosotros el decidir, el hacerlo, el esforzarse por lograr algún objetivo, algo que tengas así fijo en tu meta, en tu vida, pues es
es crecer como ser humano. Y entonces hay muchísimos beneficios que podemos conocer de la zona del aprendizaje, de lo que es de la zona de confort. Cuando logras salir de ahí, ¿sí? Una de las cosas que puedes hacer es obviamente experimentar, observar, conocer cosas nuevas y bueno, estos son algunos de los beneficios que puedes obtener. Ganar confianza en ti mismo es una de las cosas que pues sin lugar a dudas es una sensación de empoderamiento, es una sensación en la que te va a hacer crecer como ser humano, vas a crecer quitándote este miedo, permitirte experimentar algo y pues obviamente reforzar este concepto que tienes de decir yo puedo y la idea que tienes de ti mismo de decir yo puedo. La dos es que disfrutar las nuevas experiencias, obviamente